El primero entre ustedes será servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. De corazón a corazón, caridad, obra bonita, de corazón a corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el magisterio de la Iglesia, el sacerdocio o el sacerdote es definido desde lo que ahí llaman la triamúnera, que es la triple función sacerdotal: maestro de la palabra, ministro de los sacramentos, pastor de la comunidad. Esto responde a que en el sacerdocio ministerial no se pierde la triple misión que recibimos en el sacerdocio común, sino que ahora cobra un sentido ministerial. Y por eso ahora, como sacerdotes, somos ministros de los sacramentos, como profetas, somos maestros de la palabra, y como reyes, en el sentido real del servicio, somos pastores de la comunidad. Pero además brota también esta triple misión de el sentido trinitario que tiene el ministerio sacerdotal, porque el ministerio sacerdotal es también reflejo de la presencia y de la acción de la Santísima Trinidad en medio de su pueblo. Y entonces, como reflejo del Padre, somos padres espirituales, alimentando al pueblo a través de los sacramentos, ministros de los sacramentos. Y de ahí que nos llamen Padre, porque fecundamos con la vida de Dios, fecundamos con la gracia de Dios. Somos reflejo del Hijo, de Dios Hijo, palabra encarnada, que ahora a través de la predicación de la Iglesia, especialmente de sus ministros, ilumina a su pueblo, y por eso también somos maestros de la palabra. Y por eso una de nuestras principales funciones es la predicación de la palabra de Dios como esa lámpara que ilumina el corazón de los creyentes. Y como reflejo del Espíritu Santo que guía y santifica a su pueblo, entonces somos pastores de una comunidad que justamente guiado por el Espíritu Santo va conduciendo con el callado de pastor a los rebaños que el Señor nos encomienda. Ministros de los sacramentos, reflejo de Dios Padre; maestro de la palabra, reflejo de Dios Hijo; pastor de una comunidad, reflejo del Espíritu Santo. Pero hay una paradoja en el Evangelio, y es que Jesús dice hoy: no llamen a nadie rabí, es decir, líder espiritual. No llamen a nadie padre, y a uno le dicen padre. No llamen a nadie maestros, pero somos maestros de la palabra. ¿Cómo entender esto? Porque ya se ha dicho, el ministerio sacerdotal debe ser reflejo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no lo es, entonces se cae en una mera apariencia,
y es lo que Jesús está condenando. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, dice Jesús, de estos líderes espirituales a quienes hoy está señalando. Entonces, cuando eso pasa, cuando solo caemos en la apariencia, es posible que pasen dos cosas. Uno, o se ha perdido el sentido del ministerio, se ha podido caer en un desánimo o se ha podido desviar la intención inicial del ministerio y por tanto solo se piensa en la vanagloria personal, solo se piensa en sí mismo, la autorreferencia. El centro no es Cristo, sino que el centro es el sacerdote mismo, y por eso dice aquí: alargan las filacterias, ensanchan las orlas de los mantos, les gusta que le hagan reverencia, que lo sienten en puestos de honor, porque el centro de su ministerio es la persona misma y no Cristo. Se ha desviado el sentido del ministerio. O lo otro es que se ha caído en el antitestimonio. Y esto es menos malo que lo anterior, porque el antitestimonio quiere decir que es posible que se esté esforzando, pero por sus propias debilidades, fragilidades, pecados y defectos, en ocasiones puede caer en el antitestimonio. Pero lo primero sí es serio, porque quiere decir que ha perdido la mirada de Cristo y se está mirando a sí mismo, y entonces el ministerio gira en torno a Él. Y eso es lo que Jesús hoy está condenando en esta palabra. Por eso el ministerio sacerdotal, y eso aplica para todos, por ejemplo, el padre de familia, la madre de familia, ¿qué deben ser? Reflejo de la paternidad de Dios, reflejo de la maternidad de Dios. Los profesionales en la profesión que tengan, ¿qué deben ser? Reflejo de Dios que es solícito y servidor a su pueblo a través de un servicio, de una vocación, de una profesión, de una carrera, y por tanto también pasa igual, no autorreferenciarse, sino ser instrumentos de Dios aquellos que reflejan al Señor. Por eso hoy se nos invita al testimonio. No es que no nos puedan llamar padre, porque pasaría igual que con los padres de familia. No podríamos decirle papá, mamá a nuestros progenitores. No podríamos decirles maestros, señor, como le decimos a los docentes, profesor, o como le dicen hoy, miss, sino porque estaríamos aplicando literalmente la palabra. Y no se trata de eso, sino que lo que se trata es que en eso en lo que Dios te ha llamado, sea reflejo de Dios. Si eres docente, sé reflejo de ese Dios que es maestro. Si eres sacerdote, sé reflejo de ese Dios que es Padre espiritual, que alimenta a su pueblo con los sacramentos, que es maestro de la palabra y que es pastor de la comunidad. Si eres padre de familia, sé reflejo de esa paternidad de Dios, de ese que llamamos Padre que está en los cielos. Y así, cada uno en la vocación de vida debe ser un reflejo de Dios. Por eso démosle gracias a Dios, por esa misión de vida que nos ha regalado. Démosle gracias porque en eso nos llama a ser instrumentos suyos, reflejos suyos. Pidamos perdón si hemos sido antitestimonio y escándalo, porque seguramente no nos hemos librado de eso. Y muy especialmente hoy pido que demos gracias a Dios por el sacerdocio, porque sin duda alguna debe ser esto, un reflejo de un Dios que es Padre, que es Maestro y que es pastor o líder de una comunidad que está conduciendo constantemente a su rebaño. Hoy especialmente podría decir como el Papa Francisco: recen por mí, pregata per me, recen por mí y recen por todos los sacerdotes para que seamos siempre ese reflejo de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, viviendo con santidad esta triple misión: maestros de la palabra, ministros de la comunión, pastores de una comunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre.